El último domingo del año 2024, a escasos 2 días y medio de que concluya este año e inicie un nuevo año 2025. Y es inevitable de alguna otra manera no reflexionar en las cosas que han acontecido, en las cosas que están pasando, sobre todo estos últimos 3 meses en los cuales esta ciudad, este estado, se ha visto envuelto en lo que usted ya sabe, en esta ola de inseguridad, de incertidumbre, de temor. Quizá cuando iniciamos el 2024, después de haber pasado la situación de la pandemia, no pensábamos que íbamos a estar terminando este 2024 ante este tipo de situaciones y de incertidumbre. Pero una cosa sí podemos estar seguros, hermano, que Dios está con nosotros. Sin importar las condiciones, las circunstancias, lo que se esté dando allá afuera, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas. No hay ni a una hoja de un árbol que se mueva si no es la voluntad de Dios. Y nosotros lo que necesitamos es ser agradecidos con Dios hasta lo que nos ha dado este día. Y el día de mañana o el próximo año, todo está en la voluntad de Dios y Él sabrá qué es lo que nos compete o nos conviene a nosotros. Y yo quisiera en esta hora aprovechar este último domingo y meditar en la palabra de Dios, porque como lo he dicho en otras ocasiones, quisiera tener una bolita mágica y poder ver lo que está por venir en el futuro. No le es permitido al hombre esa capacidad, pero sí nos es permitido a nosotros escudriñar las Escrituras, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y no hay mejor, hermano, no hay mejor forma de nosotros de poder disponer nuestras vidas en la mano de Dios que escuchando su bendita palabra. Porque Jesús dijo: escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parecéis que tener la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. El título del sermón, el Salmo 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Voy a tomar la palabra de Dios, la travesía del pueblo de Israel a través del desierto, para sacar algunas verdades y algunas enseñanzas que de alguna otra manera a la iglesia, a nosotros como cristianos, nos ayudan a entender y a vivir los tiempos que hoy en la actualidad estamos viviendo, valga la redundancia. Ustedes conocen bien la historia. El pueblo de Dios dura 430 años en esclavitud allá en Egipto. Dios levanta un libertador llamado Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Después de hacer prodigios y señales a Faraón, los famosos 10 plagas que el Señor envía, por fin este hombre, en el cual aún Dios había endurecido su corazón para que se manifestara el poder de Dios y el mismo pueblo del Señor supieran quién era su Dios, al finalizar accede a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud y sale el pueblo, una congregación. Según los estudiosos, más de 3 millones de personas, sin contar, creo, a los niños que venían en salida también. E inicia la travesía del pueblo de Israel para poder llegar a la tierra prometida. Moisés lo saca con mano poderosa de Dios de Egipto y llegan al Mar Rojo. Ustedes conocen la historia. Dios
hace un milagro sorprendente cuando abre las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Israel pudiera atravesar y dejar atrás lo que venía siendo el ejército y la nación de Egipto. Y entra la travesía, entra la historia de aquellos famosos 40 años en los cuales el pueblo de Israel anduvo vagando sobre el desierto. Y déjeme decirle algunas cosas, a lo mejor algunos lo saben, otros no lo sabían y lo van a escuchar. Cuando Dios lleva a su pueblo a través del desierto y dice que los pasa por el desierto y duran 40 años ahí vagando, y ahorita vamos a ver algunas de las cosas que Dios enseñó al pueblo de Israel en el desierto. En realidad lo que sucedió en el desierto es que Dios pasa al pueblo de Israel por 7 desiertos. Y cada uno de esos desiertos tiene una enseñanza, tuvo una enseñanza para el pueblo de Israel y que pudieran conocer verdaderamente quién es Dios. Cuando estaban allá en Egipto, se había perdido prácticamente todo el conocimiento que se había tenido de parte de Dios. Recuerden que José es vendido por parte de sus hermanos, es llevado a la tierra de Egipto, a la casa de Potifar, después se convierte en el segundo al mando del pueblo de Egipto, lo adoptan como hijo. José, ahí nace Moisés, es adoptado como hijo de Faraón, y toda la historia que usted ya sabe en relación. Y durante 430 años el pueblo se olvidó de Dios y no conocían a Dios, salvo unas cuantas personas, algunos hebreos, algunos que se le fueron transmitiendo el conocimiento de Dios. Pero en los 430 años prácticamente el pueblo, que en ese momento, al momento de que Dios saca a través de la mano de Moisés, prácticamente no conocía a Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y a través de esa travesía en el desierto, en esos 7 desiertos que tenían o que tuvieron que cruzar el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, había un propósito fundamental, y ese propósito era que el pueblo hebreo, el que había sido libertado después de estar 430 años en la esclavitud, conocieran a Dios. Y así sucede cada año en la vida del cristiano, así sucede cada año en la vida de aquel que por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo hemos sido llamados. Cada año es una oportunidad para conocer a Dios. Hay personas que enseñan mal la escritura, enseñan mal lo que está en la palabra de Dios. Pero la verdad de las cosas es que nosotros como hijos de Dios vamos a tener tribulaciones en esta vida. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios también en una carta de allá de los pastorales dice también que es necesario que nosotros entremos al reino de los cielos a través de ¿qué? De muchas tribulaciones. Así que si a usted algún día le dijeron que cuando usted se iba a convertir en cristiano y las cosas le iban a cambiar de la noche a la mañana y usted no iba a tener problema, con todo el temor de mi corazón le digo que no le dijeron la verdad. En este mundo corrompido, en este mundo caído, este mundo que cada vez su tendencia es hacer el mal, en el cual habitamos, es imposible que no pasemos por circunstancias, por adversidades en la vida. ¿Escucharon el agradecimiento de la hermana que pasó hace un momento? Hubiéramos querido escuchar otras cosas diferentes. Sin embargo, en ese proceso en el cual ella se encuentra, como muchos de los que estamos aquí, lo que sí podemos decir sabiamente es que Dios está con nosotros. Y eso no quiere decir que no vayamos a tener dificultades en la vida. Las pruebas, las luchas nos sirven a nosotros como hijo de Dios con un propósito principal, y es de conocer a Dios. Cada oportunidad en la cual tienes
en tu vida como hijo de Dios, de poder afrontar una adversidad en tu vida, también tienes la oportunidad de conocer a Dios de manera distinta. Y el texto base con el cual entramos, Salmo 46:10 dice: estad atentos y conoced que yo soy Dios. Cuando la palabra de Dios se dice estad atento, significa confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso es lo que vamos a analizar en los 7 desiertos que el pueblo de Israel tuvo que cruzar para poder conocer a Dios de una manera distinta, a ese Dios que ya no conocían cuando estaban en Egipto y que ahora lo iban a conocer. Por eso Moisés, acuérdense ustedes, cuando va y tiene el encuentro con Dios allá en el desierto, cuando la zarza ardía y no se consumía, y que Dios manda llamar a Moisés y le dice que lo va a usar como libertador de su pueblo, y Moisés le dice: bueno, Señor, y cuando vaya con Faraón, dime cómo quieres que yo diga que quién me envía. Y él simplemente dijo: dile que el yo soy te envía. Porque Dios quería manifestarse de una manera diferente y que lo conocieran de una manera diferente. 7 desiertos cruza el pueblo de Israel: el desierto de Shur, el desierto de Sin con S, el desierto de Sinaí, el desierto de Param, el desierto de Sin con Z, el desierto de El Jaraim y el desierto de Arnón. 7 desiertos en los cuales el pueblo de Israel tuvo su travesía durante esos famosos 40 años. Y cada desierto, hermano, le dejó una enseñanza para el pueblo de Israel. Analicemos los 7 desiertos. Primer desierto, el desierto de Shur. Eso está en Éxodo, en el capítulo 15, versículo 22. Y en ese desierto, después de que Moisés atraviesa el Mar Rojo junto con el pueblo de Israel, en ese desierto es cuando el pueblo de Israel, después de haber caminado 3 días salidos del Mar Rojo, tienen sed y llegan a un lugar llamado Mara. Y en ese lugar el pueblo de Dios, o los israelitas, empezaron a murmurar en contra de Moisés porque estaban sedientos, se estaban muriendo de sed. Y murmuraron en contra de Moisés, dice la palabra de Dios. Y es cuando llegan a ese lugar donde había agua, pero el agua era amarga, y ese lugar se le puso por nombre Mara porque era amargura de sabor esa agua. En ese desierto, en ese lugar, Dios hace el primer milagro en la vida del pueblo de Israel cuando empezó a caminar por el desierto. Y dice la escritura que cuando Moisés va con Dios y le dice cuál era la inquietud que tenía el pueblo, que tenía sed, dice que el Señor le da una instrucción, le dice: corta ese árbol y échalo sobre las aguas, y esas aguas van a cambiar su sabor amargo a un sabor dulce. Y dice la escritura que Moisés obedeció al Señor, hizo lo que el Señor le dijo, cortó el árbol, lo echó dentro de esas aguas que eran amargas, y el agua se transformó en agua dulce. Bendito sea su santo nombre, y el pueblo de Dios pudo saciar su sed. Hace 2000 años, un hombre se paró en medio de la sinagoga y, después de haber leído el libro, dijo las siguientes palabras: aquel que tenga sed, venga a mí y beba, bendito sea su santo nombre. Déjeme decirle una cosa, hermano: muchas veces cuando tú estás viviendo una travesía, cuando tú estás viviendo tu propio desierto y en el cual sientes que no hay nada que te pueda saciar, yo quiero decirte algo en esta hora. En esa incertidumbre, en esa situación de problemática que tienes, en esa cosa que a lo mejor no quieres experimentar, ahí en ese instante, en ese momento, tú puedes conocer a Dios de manera diferente, y ahí puedes saciar la sed o la necesidad que tú tienes. Jesús dijo y se paró
aleluya, en aquel día glorioso, y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Aleluya. Y de su interior correrán ríos de agua viva, y ya no volverán a tener sed. Aleluya. El único que puede saciar tu sed en el problema en el cual tú estás atravesando se llama Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Sin importar la circunstancia que estés viviendo, sin importar lo que habrá de venir el 2025, a todos nos preocupa cómo vamos a terminar y cómo vamos a iniciar en esta ola de seguridad. Pero el único que puede darte la calma, la tranquilidad en medio de la adversidad, en medio de la angustia, se llama nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Y Él puede transformar tu amargura en felicidad. Bendito sea el Señor. Y en ese desierto, en el desierto de Shur, Dios le enseñó a su pueblo que tenían que confiar plenamente en Él y que Él era lo suficiente para saciar la sed que ellos tenían. Bendito sea el Señor. Siguiente desierto por el cual el Señor llevó al pueblo de Israel. Por motivo de tiempo voy a ir resumiendo el mensaje que traía. Y es el desierto de Sin. En ese desierto Dios proveyó del alimento con el cual sustentó prácticamente al pueblo de Israel durante toda su travesía por el desierto. Y fue el sustento del maná. Allí en ese desierto, después del que el pueblo de Israel volvió de nueva cuenta a murmurar en contra de Moisés y empezar a recordar lo que tenían allá en Egipto, y el pueblo tenía hambre, porque en Egipto tenían todo, a pesar de que tenían esclavitud, añoraban lo que tenían en Egipto, lo que comían en Egipto. Allá comían olla de carne y panes livianos, dice la palabra de Dios. El pueblo empezó a murmurar en contra de Moisés, y Dios, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, envió el maná del cielo. Bendito sea su santo nombre. Hace 2000 años, un hombre llamado Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El que coma de mi carne jamás volverá a tener hambre, dijo el Señor. Dios es lo suficiente a través de nuestro Señor Jesucristo para saciar tu hambre, para saciar cualquier circunstancia con la cual tú, aleluya, te encuentres en tu vida diaria, o lo que tú estés pensando que habrá de venir el 2025. Dios es lo suficiente para ti. Dios enseñó al pueblo de Israel en el desierto que el alimento más importante que ellos podían recibir no era el alimento natural, sino el alimento espiritual. El alimento que nosotros podemos recibir y que es el más importante en nuestra vida es el alimento que trasciende para vida eterna. La palabra de Dios es la que nos viene y nos sustenta. La palabra de Dios, cuando tú la lees, Dios a través de su palabra viene y sustenta tu vida. Y en el momento de angustia, en el momento de intranquilidad, en el momento de incertidumbre, aleluya, la palabra de Dios viene y trae paz sobre tu vida. Porque ella da testimonio del maná que descendió del cielo. Ella da testimonio de lo que Jesucristo hizo hace 2000 años y lo que nos dejó como legados en la palabra de Dios. Bendito sea su santo nombre. En el desierto de Sin, ahí Dios le proveyó el alimento que necesitaba, el maná que cada día, dice la palabra de Dios, cada día dice era alimento que venía del cielo, aleluya. Y como bien dijo nuestro hermano Philly, cada día son nuevas la misericordia de Dios. Cada día es nueva la oportunidad que usted y yo tenemos de poder ir delante del Señor y poder comer de su bendita palabra. Bendito sea su santo nombre. La palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos puede guiar a toda verdad y a toda justicia. La palabra de Dios es la que nos puede ayudar en los momentos de angustia y darnos la tranquilidad y la paz que, aleluya, necesitamos en este momento de incertidumbre en lo que habrá de venir en el 2025. Bien haremos, hermanos, en atender la palabra de Dios. La palabra de Dios es el sustento espiritual de nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Y allí en el desierto de Sin, aleluya, el pueblo de Dios recibió el maná
del cielo. ¿Qué nos espera el 2025, hermano? No lo sé. Muy probablemente las cosas se vayan complicando cada vez más. Es algo que está en la palabra de Dios. A medida que se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo, este mundo va a ir multiplicando su maldad. Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual bien hacemos al atender como antorcha que alumbra de día, que es la palabra de Dios. Ese es el sustento de nuestra vida. La palabra de Dios es la que nos sostiene, bendito sea su santo nombre. En el momento de la angustia es la que nos trae la paz y la tranquilidad que nosotros necesitamos. 2025 está por venir. Indudablemente vendrán situaciones adversas sobre nuestra vida. Pero una cosa sí estamos seguros, que estamos en el verdadero, en su Hijo amado Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si nosotros tenemos la palabra de Dios arraigada en nuestra vida, es cierto, vendrán dificultades, vendrán problemas, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Que este 2025 la palabra de Dios sea prioridad en nuestra vida, porque en momentos difíciles, a través de su palabra podemos encontrar la paz y la tranquilidad de nuestras almas. ¿Cuánto dicen amén? Tercer desierto que el pueblo de Israel cruzó antes de llegar a la tierra prometida, y fue el desierto de Sinaí. Y allí en ese desierto Dios dio los mandamientos para su pueblo. Los 10 mandamientos, o la Torá, como le dicen el pueblo de Israel en la actualidad, dentro de la Torá. Ahí Dios en el monte Sinaí dio los 10 mandamientos que Dios inscribió con su propio dedo sobre unas tablas de piedra, y esas tablas Dios se las dio a Moisés para que fuera y se las enseñara al pueblo. Y ahí tenemos el famoso decálogo, aleluya, la cual bien haría atender la sociedad que estamos viviendo hoy en la última actualidad. Sin embargo, ustedes también habrán recordar que en ese desierto, cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir la instrucción, los mandamientos del Señor, el pueblo de Dios se corrompe, y es cuando forman la famosa figura del becerro de oro y empiezan a adorarlo. Cuando Dios escucha todo lo que estaba sucediendo y le dice: Moisés, baja, porque tu pueblo, le dice, el que sacaste de allá de Egipto, se ha corrompido y ha empezado a adorar dioses paganos. Y baja Moisés, usted conoce la historia, y cuando Moisés ve lo que está sucediendo, enfurecido, enojado Moisés porque habían atentado en contra de Dios, lanza esas tablas de piedra contra el becerro, y esas tablas de piedra fueron destruidas. Ahora escúcheme bien lo que le quiero decir. Escúcheme bien. El pueblo se había corrompido. A veces sucede que en nuestra vida cristiana, de alguna u otra manera, también nosotros nos apartamos de Dios y nos alejamos de Dios. Ahí en el monte Sinaí, en el desierto Sinaí, Dios le da los mandamientos al pueblo, y el pueblo se corrompe y lo desprecia. Pero posteriormente, cuando Dios iba a destruir completamente al pueblo, Moisés ora al Señor y le dice: Señor, para esto nos trajiste y para esto nos sacaste y nos libertaste de la tierra de Egipto, para ser destruidos aquí en el desierto. Y Dios, a través de la oración y de la intercesión de Moisés, Dios detiene su ira y su furor y no destruye a todo el pueblo. Y le dice a Moisés: Moisés, alisa otras 2 tablas como la primera, y escribe lo mismo, aleluya, que escribiste en las primeras,
y baja y enséñale a mi pueblo los mandamientos con los cuales, si ellos hacen bien en atender, tendrán vida y vida eterna. Aleluya. Querido hermano, querido amigo que nos visitas, yo no sé quién y ni he sido puesto por juez para evaluar tu vida. El que habla aquí en este 2024 ha cometido muchos errores que ha ofendido al Señor. Pero una cosa puedo decir con toda seguridad: en su infinita bondad y en su infinita misericordia, mientras Dios me dé vida, tengo la oportunidad de volver a acercarme confiadamente ante el trono de su gracia y volver de alguna otra manera a retomar los mandamientos y los estatutos que Dios me dejó a través de su santa palabra. Eso representa cuando Dios le dice a Moisés: alisa otras 2 tablas como en la primera. Es decir, yo sigo siendo el mismo, sigo siendo fiel y verdadero. Las promesas que yo hice, aun cuando tú me falles, yo la voy a cumplir, porque no depende de que si tú falles o aciertes, depende en que yo soy Dios sobre todas las cosas, y a mí me place extender mi gracia y mi misericordia de nueva cuenta. Por eso las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Yo no sé en qué le hayas fallado al Señor, yo no sé en qué pudiste haber ofendido al Señor. Eso no es competencia mía, eso es competencia entre tú y el Señor. Lo que yo sí te puedo decir, que Dios tiene memoria y misericordia de aquellos que, aleluya, regresan a Él y se arrepienten. Cualquier situación que hayas hecho, cualquier circunstancia que haya ofendido a Dios, si tú te pones a cuenta con Dios, Dios vuelve a esperarte, así como esperaba aquel hijo pródigo que se había ido a malgastar todos los bienes. Aleluya. Así como ese padre, Dios es como ese padre y nos espera día a día cada uno de nosotros, porque si le ofendimos, le fallamos, Dios siempre estará ahí con los brazos abiertos. Aleluya. ¿Cuál fue la situación que te llevó? ¿Qué le hiciste en contra del Señor? Eso no importa. Lo que importa es que hoy Dios tiene memoria y misericordia de tu vida y de mi vida. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Las tablas representan el corazón del hombre. Si tú vuelves tu corazón hacia Dios por lo que hayas hecho anteriormente, Dios te estará esperando con los brazos abiertos, porque Él es fiel y verdadero. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. 2024 nos sirve para reflexionar, para saber en qué le fallamos al Señor, para hacer un recuento de nuestra vida. 2024 que está a punto de concluir, es tiempo de reflexionar y es tiempo de decirle: Señor, aquí estoy. A mí, a ustedes los puedo engañar, pero a Dios no. Pero yo sé que Dios tiene misericordia de mi vida. ¿Qué hiciste o qué hice? No es que no tenga importancia o relevancia. Lo más importante es que si vas al encuentro con Dios, Dios tiene los brazos extendidos sobre tu vida. 2025 se avecina, y quizá más de preocuparnos por los que habrán de venir, por los sucesos de inseguridad, a lo mejor lo más hermoso que sería es decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame en esto que sé que te ofende, para no seguirlo haciendo y no siguiéndote ofendiendo. Pongámonos a cuenta con Dios, traigamos nuestro corazón hacia Dios y permitamos que Dios vuelva a trabajar en nuestro corazón. Y así como lo hizo con su pueblo en el desierto de Sinaí, donde le dio los mandamientos y el pueblo de Dios se descarrió, pero después Dios, en su infinita bondad y en su infinita misericordia, les volvió a dar los mandamientos. Así Dios lo hace en cada uno de los que estamos aquí, si tenemos un corazón contrito y humillado y reconocemos que hemos ofendido a Dios. ¿Cómo cambiaría la situación de Culiacán si todo el pueblo reconociera que hemos ofendido al Señor y nos hemos desviado de sus mandamientos y de sus estatutos, y hemos seguido a otros dioses y hemos hecho lo que no es correcto delante de los ojos de Dios? Pero esa decisión es personal. Moisés alisa
de nueva cuenta 2 tablas y escribe lo que escribiste en las primeras. Dios tenga misericordia de Culiacán y de Sinaloa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuarto desierto, hermano. Aleluya. Y es el desierto de Param. Y ahí sucede algo bien interesante, hermano. Ahí en ese desierto es cuando María y Aarón murmuran en contra de Moisés, en contra del hombre de Dios. Y la causa era porque Moisés había escogido como esposa a una mujer cusita. Y María y Aarón no les pareció lo que Moisés había hecho. Y empezaron a murmurar, a hablar en contra de Moisés. Dios ve la actitud de Aarón y de María, y es cuando María adquiere la lepra. Y la lepra en los tiempos antiguos, hasta en los tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad mortal. Pero también la lepra espiritualmente tipifica el pecado que hay en el ser humano. Por causa de lo que hacen María y Aarón, Dios le manda la lepra a María. Pero fíjese aquí algo bien interesante en la vida de Moisés. Cuando Moisés ve lo que Dios hace en su hermana María, lejos de Moisés de conformarse con lo que había visto y conociendo al Dios que él ya había conocido en la zarza hace 40 años y que estaba conociéndolo en esta travesía, en estos 7 desiertos, Dios sabía que Dios es un Dios de misericordia. Y va con el Señor e intercede por Aarón y por María. Y Dios escucha a Moisés. Y todos sabemos la historia. Los que no la sepan están ahí en Números, el capítulo 12, versículo 16. Ahí inicia toda esta historia. Dios, si mal no recuerdo, quita la lepra a María por la intercesión que hace Moisés. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un sumo sacerdote. ¿Y qué hace el sumo sacerdote? Intercede de día y de noche por cada uno de nosotros. Y ese sumo sacerdote que no vino del orden establecido por Dios en el Sinaí cuando le dice a Moisés que purifique, santifique a hombres para el sacerdocio, que no vino de ese orden sacerdotal, sino de otro orden totalmente distinto, aleluya, intercede por usted y por mí de día y de noche, y ese sumo sacerdote es nuestro gran sacerdote llamado Jesucristo. Hermanos, querido hermano, cuando tú entras al trono de la gracia del Señor, donde vas a buscar gracia para el oportuno socorro y hayas misericordia para nuestra vida, y tú vas delante del Señor y le dices: Señor, yo no sé lo que habrá de venir en este 2025, Padre, tú sí lo sabes. Quiero decirte que a la diestra de Dios hay un sumo sacerdote, un intercesor entre Dios y los hombres llamado Jesucristo. Y ese hombre que hace 2000 años estuvo aquí en la tierra y entregó su vida por causa suya y por causa nuestra, derramando su última gota en la cruz del Calvario y dando su último aliento de vida y resucitando al tercer día, está sentado a la diestra del Todopoderoso, intercediendo por aquellos a los cuales claman de día y de noche para que Dios tenga memoria y misericordia de cada uno de nosotros. Aleluya. Tenemos un intercesor, gracias al Señor, llamado Jesucristo.
Así como Moisés intercedió por María, así está de día y de noche nuestro Señor Jesucristo intercediendo por usted y por mí. Bendito sea su santo nombre. Él ya sabe de lo que usted le va a presentar a Dios cuando va delante de su presencia. Él ya sabe lo que habrá de venir en el 2025. Nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Bien haremos nosotros en ir delante de Él y decirle: Padre, ayúdame. ¿Qué es lo que viene en el 2025? No lo sé. ¿Qué es lo que me depara el 2025? No lo sé, pero tú sí lo sabes, y en tu infinita bondad y en tu gracia misericordia, aleluya, yo quisiera, Señor, que tú, aleluya, me guardaras de día y de noche, porque hay un intercesor entre Dios y los hombres llamado Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Y allí en ese desierto, aleluya, en el desierto de Parán, Moisés intercede por Aarón y por María. Quinto desierto es el desierto de Sin, pero con Z. ¿Qué sucedió en ese desierto de Sin? Aleluya. Es cuando el pueblo de Israel vuelve a murmurar, pero ya no en contra de Moisés, sino en contra de Dios. Dice la escritura, esto lo puedes encontrar allá en Números 20 a partir del versículo 21. Dice la escritura que el pueblo empezó a murmurar en contra de Moisés y en contra de Dios. Y el pueblo empezó a tener hambre y volvió a tener sed. Y el pueblo empezó a decir: mejor hubiera sido haber muerto allá en Egipto, pero allá sí teníamos con qué saciar nuestra hambre y nuestra sed. Y Dios en ese desierto le enseña algo que proféticamente le estaba diciendo el Señor, aleluya, a su pueblo, que iba a suceder posteriormente cuando viniera nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando Moisés va con Dios y Dios le dice a Moisés: Moisés, ve y golpea a la peña que está ahí en Horeb, y de la peña brotará agua para que el pueblo sacie su sed. Todos conocen la historia. Moisés ya estaba muy molesto, no con Dios, sino con el pueblo. Y es cuando Moisés va y no solamente hace como le dijo el Señor, sino que en furor golpea la roca, y no la golpea una vez. ¿Cuántas veces la golpeó? 2 veces. Y brotó el agua de la peña de Horeb, y el pueblo de Dios fue saciado en su sed. Pero esa circunstancia le propició a Moisés no entrar a la tierra prometida. Hace 2000 años, un hombre tipificó la peña de Horeb. El agua viva, el agua que salta para vida eterna, fue llevada a una cruz del Calvario. Pero gracias a esa muerte y a esa resurrección es que usted y yo estamos en este día recordando su legado, recordando sus promesas y gozando de la promesa de la vida eterna. Bendito sea su santo nombre. En ese desierto de Sin con Z, Dios sació la sed de su pueblo en la peña de Horeb. En nuestro Señor Jesucristo, Dios sacia tu sed y mi sed. Bendito sea su santo nombre. ¿Cuánto dicen amén? Ya estoy por concluir, hermanos. El desierto número 6, que es el de el Jerabaín. Ahí se da otro suceso en ese desierto. Eso está en Números 21:11. Y de nueva cuenta, y lo he resaltado en cada uno de los desiertos, de nueva cuenta, el pueblo de Dios murmuró en contra de Moisés y de Dios. Y en ese desierto es cuando Dios envía serpientes ardientes, y las serpientes iban y mordían, aleluya, al pueblo de Israel, y todo aquel que
era mordido por esas serpientes, caía y fallecía en ese instante. Hubo tan grande mortandad en ese día por causa de las serpientes que Moisés va de nueva cuenta e intercede por el pueblo delante de Dios. Moisés sabía que si eso seguía, aleluya, todo el pueblo de Israel iba a quedar en el desierto. Tanto los que salieron como los que nacieron durante el desierto. Y Dios le dice a Moisés: hazte una imagen de una serpiente ardiente o serpiente de bronce, y la vas a poner sobre un palo, y la vas a poner sobre lo más alto. Y cuando alguno del pueblo fuera mordido por alguna serpiente, y él volteara hacia la serpiente de bronce que te estoy diciendo que hagas, inmediatamente, en lugar de morir, va a sanar y va a seguir viviendo. Hace 2000 años, bendito sea el Señor, un hombre fue levantado en una cruz. Y antes de que fuera levantado en esa cruz, ese mismo hombre dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que fueran atraídos muchos. Querido hermano, en el huerto del Edén, el ser humano fue mordido por una serpiente y le inyectó el pecado. Pero allá en la cruz del Calvario, en el monte Calvario, un hombre fue levantado y con su bendita sangre y su bendita muerte, aleluya, nos quitó el pecado que nos conducía al infierno. Y todo aquel que mira esa cruz, pero mira al que estuvo en esa cruz, ese decía nuestro Señor Jesucristo: independientemente qué pecado tengas, cuál sea la causa con la cual tú pecaste delante de Dios, esa bendita sangre hasta este día es suficiente para perdonar el pecado. Hace 2000 años ese hombre fue levantado en esa cruz del Calvario para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Bendito sea su santo nombre. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Y en los últimos 2 desiertos, aleluya, que es el desierto de Arnón, ahí ya el Señor había trabajado con su pueblo y habían conocido a su Dios de manera diferente. ¿Qué desierto estás atravesando en tu vida? ¿O qué desierto nos depara el 2025? No lo sé. Pero en toda esa travesía, hermano, desde que salieron del Mar Rojo hasta que llegaron a la tierra prometida, dice la Escritura que de día lo acompañaba una ¿qué? Una nube que los protegía, y de noche una columna de fuego que los guiaba en medio de la oscuridad. Benjamín, por favor. ¿2025 está por venir? ¿Qué habrá de acontecer? Solamente el Señor lo sabe. Quisiera de todo corazón tener la revelación de lo que habrá suceder, pero solamente el Señor en su sana potestad sabe lo que está por venir. Pero una cosa que me deja de enseñanza, esta travesía del
pueblo de Israel en el desierto es que sin importar las circunstancias, sin importar las adversidades, sin importar muchas veces cuánto ofendemos al Señor, una cosa sí puedo estar seguro: así como Dios estuvo con su pueblo, a pesar de todo lo que hemos hablado, así Dios estará en el 2025 con su iglesia. Yo quisiera que se pusieran de pie. Y pudieran, si gusta, pasar al frente. Si no gusta, no hay ningún problema. Pero si estás ahí con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, pudieras acercarte con ellos. Y poder hacer una oración al Señor por lo que está por concluir en el 2024 y por lo que habrá de venir en el 2025. Y quiero traerte el último pasaje de la Biblia, el último texto bíblico, como queriendo transmitirte de mi corazón a tu corazón que no importa lo que venga en el 2025, que lo más importante es que entremos agarrados de la mano de Dios. Y allá en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 12, después de haber librado una batalla con los filisteos, el pueblo de Israel, conducido por la mano de Samuel, y trayendo a la memoria el texto bíblico con el cual iniciamos nuestra predicación: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios le da una de las victorias más sobresalientes que hay en la Biblia a su pueblo de Israel, venciendo a los filisteos, un pueblo que siempre estuvo luchando en contra del pueblo de Israel, y le da una de las victorias más trascendentales en la vida del pueblo de Israel. Y cuando Dios destruye a los filisteos y los derrota, y el pueblo de Israel saquea todo lo que tenían los filisteos, el pueblo de Dios y Samuel llegan a un lugar, en un cruce entre Mispas y Sen, y Samuel hace un detenimiento y voltea hacia atrás y observa lo que Dios había hecho a su favor. Voltea hacia atrás, hacia 2024, hermano, y sin importar lo que haya acontecido, observa que Dios estuvo contigo. Dirige tu mirada hacia el 2025, y sin importar lo que habrá de suceder, tienes que confiar en que Dios estará contigo. Y Samuel toma una piedra, no me la imagino de qué tamaño será, pero toma una piedra y la pone entre Mispa y Sen, y le pone por nombre Ebenezer, que traducido es: hasta aquí Dios nos ayuda. Y ese es, aleluya, tu pensamiento y mi pensamiento que debe de gobernar nuestra vida en este día. Sin importar la circunstancia de lo que sucedió y de lo que habrá de venir,
obedecer. Hasta aquí Dios me ha ayudado. El día de mañana no sé qué habrá de pasar, pero con toda confianza, con toda certeza, aleluya, con toda fe, con toda certidumbre, puedo decir: hasta aquí el Señor nos ha ayudado, bendito sea su nombre. Y en eso tenemos que pensar, en que sin importar las circunstancias o lo que habrá de venir, Dios estará con nosotros. Y no es porque qué tanto bueno seas tú, qué tanto bueno sea yo, aleluya. Es por su infinita bondad y su grande misericordia, porque Él lo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dios no depende del hombre para cumplir su promesa. Dios depende de sí mismo, porque Él dijo y Él hará, bendito sea su santo nombre. Y con esa convicción, con esa fe, con esa certeza, con esa certidumbre, aleluya, yo puedo decir confiadamente: hasta aquí el Señor me ha ayudado.